Muy buenos días, tengan todos ustedes, qué gusto saludarlos nuevamente, acompañados de Claudio. Claudio, amigo, buenos días, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues Claudio, empezando, iniciando o dándole apertura al episodio, programa, espacio 121 de Conectando Puntos, en domingo, como siempre, viendo lo que aconteció en esta semana y que sin lugar a dudas, Claudio, creo que seguimos viendo este estilo de gobernar que yo la verdad no sé, quisiera saber también tu punto de vista. No sé si está perdiendo el control, si es autoinfligido dar la impresión de que se está perdiendo el control, o si realmente los temas que ya hay en la agenda política en México están superando la agenda que estábamos acostumbrados a ver que marcaba día con día en las mañanas López Obrador. Y en esta semana, Claudio, me gustaría tocar los siguientes temas porque creo yo que no tocamos puntos de live anteriormente porque los temas que estaban en la mesa en ese momento robaban la atención, pero ahora se une que el presidente ya salió del AIFA, obviamente no salió de un avión comercial porque pues no hay vuelos comerciales y salió del aeropuerto Felipe Ángeles en un aeropuerto de militares, pero aprovechó para inaugurar un tramo que sale de Catepec y que pues él nos indica que hace de 10 a 15 minutos, pero anteriormente, amigo, también ya había declarado que él estaba a favor del cabotaje. Uno de estos dos puntos, porque a fin de cuentas, no lo culpo, haría yo creo lo mismo. A fin de cuentas, quiere que arranquen las operaciones en el AIFA. Acordémonos también que prohibió ya los aviones de carga llegar al aeropuerto Benito Juárez y es como ese afán de querer arrancar o de querer hacer vivir algo que no está del todo bien organizado para un arranque normal, por un lado. Por el otro, seguimos con la historia, amigo, de la ministra Yasmín Esquivel. En esta semana ya la UNAM empezó a dar ciertos sesgos y avances de que está llevando a cabo la investigación pues, que prometió su rector o el rector. Y dentro de estas investigaciones también supimos que la ministra Yasmín Esquivel ya generó un amparo para que se detengan este tipo de investigaciones. Y pues obviamente me gustaría tocar ese tema contigo porque al final de cuentas, se quiera o no, sigue mandando mensajes contradictorios desde mi punto de vista. Ya veremos en el tema eh, a qué conclusión podríamos llegar cada quien de lo que está pasando en este momento. Y en temas internacionales, amigo, pues ya estamos casi a nada de saber qué va a pasar o cómo van a declarar a Genaro García Luna. En su caso, esto es el martes, porque el lunes es día festivo en Estados Unidos, no se trabaja, pero todo indica, amigo, que ya para el martes o más tardar la siguiente semana, vamos a saber qué pasó de este personaje que sin duda fue muy importante en los gobiernos de Fox y más todavía en el gobierno de Felipe Calderón, que en su momento hasta las mismas autoridades americanas lo llamaron el superpolicía. Pues vamos a ver qué sucede con esto y qué implicaciones tiene esta resolución y más allá, qué es lo que estamos viendo como ciudadanos o qué podemos sacar como conclusiones previas sin saber el estatus que vaya a tener al final de cómo y de qué manera se maneja la política mexicana. Y por último, amigo, y para darte ya de lleno la introducción al tema que quieres que toquemos, en esta semana también en un programa de Leo Krausen,
hubo una entrevista muy interesante con la ex embajadora en Washington, eh, Marcela, Marta, ¿mandé? Marta, ¿no? Marta Marta, Bárcena. mejor dicho, Marta Bárcenas, donde le preguntan acerca un testimonio que pone Mike Pompeo, el exsecretario de Donald Trump, donde dice que, pues, no tal cual, pero da a entender con unas palabras como las que dijo el, el presidente Donald Trump, que nos doblaron muy rápido. Entonces, el punto a donde yo quiero llegar aquí es, estas declaraciones hicieron eco y yo, como ciudadano, vi una reacción muy emotiva, muy emocional por parte de Marcelo Ebrard. Entonces, creo que esos son los temas sobre la mesa, amigo, y creo que todos, como siempre, nos indican y nos muestran la temperatura que hay en la política mexicana ya cerca de estas elecciones intermedias que vamos a tener en este año, Claudio. Muy buenos días y sé bienvenido nuevamente a ti y a los que nos acompañan. Muchas gracias, mi querido Juanjo, amigos, bienvenidos a esta emisión. Y sí, Juanjo, creo que iniciaste con un punto que es muy importante. Algo está pasando con el presidente que si nos tenía acostumbrados a que gobernaba desde el púlpito, desde la mañanera, y que según lo que iba diciendo en la mañanera, se iba marcando una agenda de la cual él lleva todo el control y va teniendo todo, lo hace con ciertas intenciones que aunque parecen estar fuera del, digamos que de la norma, ¿no? Del protocolo presidencial, pues él iba llevando, controlaba, hacía, generaba que todo el mundo hablara del asunto. En muchas ocasiones eran distractores para poder llevar a cabo sus planes que iba haciendo y ejerciendo y todo lo iba, digamos que llevando bien. Y eso le iba manteniendo, pues incluso cierto nivel de aprobación, ¿no? Para dejarlo simplemente así, ¿no? No el que él dice o el que él quisiera, pero lo va llevando. Pero en las últimas semanas, amigo, que ya platicamos un par de cosas hace 8 días y en el último programa, eh, parece que ha perdido ese control y parece que ya no tiene el filtro y algo está extraño en las cosas que dice. Sí. Ah, yo puedo decir, parece que se le está yendo la onda, ¿no? Sí, sí. Esto, esto con lo que inicias, que efectivamente después de, pues bueno, estamos a un mes, exactamente un mes, de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumpla un año de inaugurado. Así es. Y el viernes, por primera vez en ese casi un año, el presidente salió en ese aeropuerto. O sea, mejor llegó primero Joe Biden y Justin Trudeau a ese aeropuerto que saliera López Obrador, lo cual, pues, por supuesto, es algo extraño. Pero no obstante eso, es decir, llega por una vía que, pues obviamente para poder llegar y para poder hacer su vuelo ahí, hace la inauguración de esta vía, que por cierto tampoco está terminada al 100%, ¿no? O sea, hay un afán por inaugurar cosas que no están terminadas que da miedo. Pero el asunto es que sale y en este día de su primer viaje por el nuevo aeropuerto, en la mañanera que la está haciendo en el estado de Sonora, si no me equivoco, Así es. que es hacia donde fue, salió en el aeropuerto, hace una declaración que es, no sé si explosiva, pero sí está diciendo con esa declaración que todo lo que en lo que sustentaba su discurso es una mentira. Y por eso creo que aquí ya no entra algo de estrategia ni nada, simplemente se le parece que fue un resbalón impresionante, Sí. porque vamos a recordar que el presidente, antes de que tomara posesión, es decir, ya era presidente electo, pero antes de que tomara posesión,
la primera decisión que tomó fue la de la cancelación del aeropuerto del Naim, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Internacional de México, que está en Texcoco, o que estaba construyéndose en Texcoco, asegurando que tenía pruebas de que los contratos mediante los cuales estaban construyendo estaban llenos de corrupción, ¿no? Que había mucha, Así es. y que entonces lo iba a comprobar, ¿no? Y de hecho lo ofreció. En 15 días muestro todas las pruebas. Hoy ya son casi 5 años y no hay ninguna prueba que demuestre eso. Pero no obstante, con que no existen las pruebas, el viernes acepta diciendo, que esta es la parte que me parece rarísima, que los expertos en construcción, su gente cercana a la que consulta, le dicen, oiga, no, sí, el aeropuerto que se tiene que construir es el de Texcoco y no el Así AIFA, es. ¿no? Por una cantidad de cosas importantes. Unos pues, seguramente porque lo estaban viendo en una cuestión económica, otros en una cuestión estratégica, otros en un montón de situaciones, pero que la opción viable era hacer el de Texcoco. Y resulta que no, que él dice, pues él encontró alguna forma para decir que no, 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 y entonces, pues prácticamente está diciendo que pues nosotros nos enteramos que hace una consulta a mano alzada con el pueblo, que nunca supimos en dónde fue, ni con qué pueblo fue, ni qué cantidad de personas fueron, pero que dijeron que no, y entonces lo dice. Sin embargo, su discurso original fue que había pruebas de corrupción en los contratos, las cuales no hubo y todo. Me parece que esto eh, sí genera una decepción en mucha gente que lo seguía todavía. Oí los comentarios entre viernes y sábado. Claro que siempre va a haber focas aplaudidoras que van a estar, no importa lo que diga y lo que haga, van a estar ahí, pero claro, la mitad de esas focas aplaudidoras reciben un pago por aplaudirle al presidente. La Claro. otra, pues reciben seguramente apoyos que no les conviene perder y entonces lo hacen. Pero eso no significa que hoy ya sean conscientes de que hay una serie de contradicciones en el discurso, que hay una incongruencia importante en la conducta, en el quehacer, en el comportamiento y por supuesto en el discurso del presidente que van haciendo. Pero a mí me parece que si el presidente decidió iniciar su sexenio con esta decisión controversial que, pues, por supuesto, sabemos todos que era una puerta a que México tuviera un mayor acceso al progreso, ¿no? A una serie de elementos que iban a ayudar al crecimiento económico de México, que era lo que se supone que estaba buscando el presidente, cancelara porque estaba luchando contra la corrupción. Y nos encontramos con que no. Y de este punto, Juanjo, aunque los temas son distintos, es aeropuerto, es problema con Trump en el pleito, que es un pleito que me parece, no sé si la palabra correcta sea absurdo, pero sí Sí. ridículo, entre Marta Bárcenas y Ebrard, entre la ley del espacio aéreo, hablando de aviones con el cabotaje, que no terminamos de hablar la semana pasada, entre los problemas que podemos encontrar con la presidenta de Perú, en fin, con una serie de cosas que van sucediendo durante esta semana, que lo que nos están hablando es de eso, de una incongruencia, de una contradicción con el discurso, se está desdiciendo de todo lo que lo había construido y que me parece extrañísimo y raro, porque no sé si sea parte de su estrategia, no la encuentro por dónde, porque Sí, yo sí, sí. tratando de analizar desde mi expertise, ¿no? Es decir, como ciudadano, pero desde la semiótica, desde el design thinking, desde esta metodología que tenemos de conectar puntos y desde todo lo que hemos estado viendo en política, a mí me parece que el panorama es que todo lo que está haciendo es contrario a lo que él estuviera buscando, ¿no? Y no entiendo. Pero sobre todo, contrario a este objetivo de estar presentándose con baños de pureza como el gran presidente Mesías que es inmaculado e impoluto y que todo lo arregla con su sola palabra o con su solo ademán, porque va a limpiar de toda mancha a todos los que se le acerquen.
Y con estas cosas que está diciendo y haciendo, lo único que está haciendo es demostrando que lejos de ser inmaculado, está completamente corrompido y que es él quien está promoviendo esa corrupción. Así es. Yo no sé qué piensas, pero a mí me parece que esto justamente lo que nos está marcando es esa señal de incongruencia y de no conexión con todo su discurso. Pues yo vi también las declaraciones y se me hicieron inauditas, por decirlo así, porque pienso yo que López Obrador es una persona, o bueno, yo tenía el concepto de que López Obrador, si algo sabía manejar muy bien, es la comunicación, desde su estilo de hablar muy pausado, que yo he leído a varias personas que se dedican a analizar el lenguaje corporal y técnicas de lenguaje, y ese hablar lento, en la mayoría de los casos, si tú no tienes ningún problema motriz, es, es esa parte de que tú mismo te estás dando un tiempo para pensar muy bien lo que vas a decir. A mí lo que llama mucho la atención de la declaración es también lo que quieras o no, nos indica qué es o cómo en algunas ocasiones López Obrador llega a tomar sus decisiones, porque como bien indicas tú, él dice, yo me reuní en ese momento con Espriu y con los allegados y salíamos a la conclusión de que debía de seguir el aeropuerto en Texcoco, pero yo me quedé en palabras, no tal cual, pero palabras de él, dice, yo me quedé pensando en la noche y dice, no, se lo voy a dar a elegir al pueblo. Yo como persona me aterra a que un presidente pueda llevar ese límite de pensamiento tan importante a la decisión de la mayoría. Hay decisiones, Claudio, que por supuesto son impopulares, pero que a la larga son beneficiosas para las sociedades. Aquí es la parte donde yo entro y que te comentaba en un inicio que no sé por qué las toma y por qué dice las cosas. Si quiere generar confusión, la genera, pero al final, insisto, yo no logro descifrar el porqué de esa toma de decisiones y el por qué decir algo que puede generar controversia y puede ser contraproducente a tu persona. Eso por un lado. Por el otro, quisiera yo pensar, amigo, que es también a lo mejor esa desesperación de que ve que a un año de que arranca o inaugura él el aeropuerto Felipe Ángeles, pues ya estamos viendo hasta youtubers famosos que dicen que es impresionante el AIFA, nos tratan de vender eso, pero el problema, Claudio, es qué tanto estás dispuesto a hacer por arrancar un proyecto sin que tú le des la naturaleza que debería de tener. Y déjame te comento a qué digo la naturaleza que debería tener. El aeropuerto Felipe Ángeles es obvio y queda clarísimo que es un aeropuerto local. Ese aeropuerto creo yo que jamás en la vida va a ser un aeropuerto eh, de la magnitud que pudieran tener otros aeropuertos del mundo, ni la magnitud, por lo menos, de la que tiene ahorita el Benito Juárez, el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y cuando yo te digo un proceso natural, es, vamos a dejar que yo como presidente les dé la infraestructura necesaria a la población para hacer más cómodo el tránsito hacia y desde el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuándo veo la desesperación, amigo? Pues cuando tú empiezas a decir, ok, voy a tomar tres decisiones, pero son tres decisiones
que dan la imagen de que estoy desesperado porque alaben y digan que lo que yo hice sí funciona y funciona bien. La primera decisión es declarar las prácticas del cabotaje cuando están prohibidas por las leyes mexicanas. Eh, ¿Qué es el cabotaje, amigo? El cabotaje es que pueda llegar una línea extranjera y que aprovechando que llega a una cierta ciudad o región de tu país, pueda hacer un traslado internamente, aprovechando que está ahí. Te voy a poner un ejemplo. Llega una aerolínea internacional, llega a la Ciudad de México y dice, bueno, aprovechando que estamos en la Ciudad de México y yo voy a otro destino, pues hago una escala en Cancún y hago una escala en Mazatlán y me regreso a mi destino. Eso está prohibido porque deja en desventaja a las líneas nacionales que tienen sus obligaciones y sus compromisos, llámate fiscales, de régimen, con las leyes, etcétera. Y López Obrador dice, no, sí, que haya cabotaje y que utilicen el Felipe Ángeles, con todo esto lo que implique. Dos, nos dice, ok, va a haber cabotaje, pues ahora, aparte de esto, de un día para otro, porque así fue su decisión, todos los aviones de carga que no lleven pasajeros, está prohibido que lleven su administración, su carga y descarga en el aeropuerto actual Benito Juárez. Ok, ¿qué hacen estas empresas? Pues no les queda de otra, amigos. Sí, sí lo hacemos, ok. No me quiero enfrentar contigo, no quiero tener ningún tipo de problema. Ok, lo hacemos, ya. Sale un documental indicando, ok, yo como empresa de carga nacional e internacional, pues se me van a incrementar los costos porque no hay las vías alternas para hacer rápida mi operación y esto al final se traduce en dinero. Ok. Y la tercera nos indica que va a salir del Felipe Ángeles a Sonora y que acaba de inaugurar un tramo desde Catepec hacia Laifa donde te haces máximo 15 minutos. Está genial. El problema es que en cuanto él arranca, sube y se va, los diferentes medios dicen, bueno, pues vamos a probar este tramo. Y llegan y lo primero que ven ahí es una máquina, un torto, no sé cómo se le indique en la industria, tapando el acceso. Y le preguntan al trabajador, oye, ¿por qué lo tapas? Bueno, es que este tramo no está listo todavía. ¿Y cuándo va a estar listo? No, bueno, hacen falta muchos detalles, pero yo no sabría decirte, yo no soy el líder del proyecto, pero a mí me dijeron que lo tapara. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si tú ves que ya no funcionó, no obligues, porque eso la gente en algún momento va a percibir y va a generar defensa o va a generar algo en contra de eso. Ok, yo estaría mejor indicando, ¿saben qué? Ya hay taxis, ya hay vías rápidas, ya hay transportes, pues si no gratuitos, económicos, ya empiezo a poner en funcionamiento el comercio local y entonces sí, por ende, se van a empezar a dar las situaciones. Obviamente las líneas les va a interesar, ya hay transporte público, ya hay accesos directos, ya hay comercio local. Adelante. Pero la impresión que yo tengo es a fuerzas hacer arrancar un proyecto que no sé si sea inviable o no, pero es un proyecto precipitado, un proyecto que se arrancó de atrás para adelante, como es el Tren Maya, como es la refinería, donde desde mi punto de vista son proyectos hechos en la improvisación y que ya cuando lo arrancan se tienen que enfrentar a diferentes situaciones que no habían previsto. Entonces, quisiera yo pensar, Claudio, que por eso ese tipo de declaraciones, donde sigue justificando y sigue tratando de verse popular. Es que
eh, dices muchas cosas que son importantes de ahondar un poquito, Juanjo. Eh, Primero, con el asunto importante de los influencers que comentaste, ¿no? Eh, en 2 semanas van dos influencers distintos. Así es. Solo que uno, digo, creo que sí es importante comentarlo porque, por supuesto, pues podemos respetar las actividades de cada uno, pero la primera que aparece hablando del asunto es una actriz pornográfica, ¿no? O sea, hay que Sí. decirlo tal cual, es decir, ya no es una influencer, no es una figura pública que pueda tener una influencia, porque eso es lo que hace un influencer, sino que es una actriz pornográfica. Es decir, me parece que la autoridad moral y valerte de una figura de esa calidad moral en una administración que lo que está promoviendo es justamente la calidad moral y ética, Sí, es incongruente, ¿no? Y pues hablando de esto que está hablando y que está diciendo que va a Guadalajara y que va a salir, y cuando tú ves que vamos a pensar que la promoción pueda ser adecuada, pero cuando tú estás viendo las opciones de vuelo y ves que no hay así es. eso, pero después que no hay cómo llegar, pues entonces todavía está peor, ¿no? Que hasta ahí dejaremos el asunto. La siguiente semana sale otra persona que también tiene ciertos problemas y conflictos ya a nivel ético, nada más lo voy a dejar así como ético, aunque sí es un influencer, y por supuesto está alabando de más, diciendo cosas que no son factibles en términos del aeropuerto, porque nuevamente está el asunto, no hay vías de acceso todavía, pues no está terminado. Y entonces viene el asunto de por qué hacer una serie de tropiezos cuando tienes que inaugurar. Ya vimos que el aeropuerto no estaba terminado. Así Vimos es. además que el presidente se subía a un trenecito para hacer el recorrido, trenecito que no existe y que ya comprobamos después que era una farsa. Es decir, nos mintió, nos vio la cara finalmente cuando estaba haciendo ese recorrido en el trenecito. Y vienen una serie de factores que se juntan con lo del cabotaje que ahora voy a comentar. La semana Ujú. pasada tuvimos también la noticia de que Tesla quiere abrir una planta en México de ensamblado. Así es. Esto lo has de tener y seguramente lo conoces tú un poquito más porque tú estás dentro de esta rama. Y hay, digamos que una especie de competencia, por no decirle pleito, entre si se instala en Nuevo León, ¿no? Y que Así es. Samuel García tratando de atraerla para que se quede ahí, porque pues por supuesto implica una inversión impresionante de mucho dinero. Es decir, seguramente tú tienes el dato mejor que yo y corrígeme si me estoy equivocando, pero está cercana o alrededor de los 4.000 millones de dólares. Así es. Es un montononal, ¿no? Y entonces funcionaría. Pero el canciller que se encarga de las relaciones exteriores, no sé por qué carambas, está hablando, dice, estoy alistando una llamada con el presidente de la República y Elon Musk para convencerlo de que se instale cerca del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Independientemente de que yo no sé cómo alistas una llamada, amigo, hay que pulir el teléfono, lo calientas, le pones calefacción, no sé por qué están alistando una llamada, pues haces la chingada llamada y ya, ¿no? Pero lo están alistando. Pero independientemente de eso, yo digo, ¿por qué convendría poner la planta cerca del aeropuerto? En cualquiera de las regiones que se encuentran ahí, que son parques industriales y todo, cuando tú te pones a ver dos factores importantes. Uno es que una planta automotriz no requiere de un aeropuerto para nada. O sea, no sirve para nada que el aeropuerto esté cerca. Así es. Porque una planta automotriz lo que necesita, y particularmente la de Tesla, que tiene que ver con estas nuevas tecnologías y que lo que están haciendo es vehículos eléctricos al 100%, lamentablemente, el mayor insumo que requiere y lo que necesita que está cerca es el agua. Así es. Motivo por el cual probablemente Nuevo León no sea la opción adecuada.
pero aquí no es el aeropuerto lo que está ahí, ¿no? Que claro que tampoco creo que el agua sea lo mejor, pero seguramente lo está haciendo porque está ahí el lago de Zumpango, muy cerquita, y que probablemente sea eso, lo cual por supuesto va a tener un impacto ambiental. Así Pero el es, asunto es que lo que realmente necesita la industria automotriz cerca es una red ferroviaria para poder hacer el transporte. Y una es red correcto. que tenga que ver con la posibilidad de contactos. Muy cerquita de ahí está el acceso a la carretera panamericana que conecta la Ciudad de México, que ya no está Ciudad de México, sino el Estado de México, con Querétaro, y de ahí inmediatamente con San Luis Potosí, con Celaya, con León y, y, y de una parte hacia el Bajío que permitiría que hiciera una buena red. Pero es carretera. Hasta donde yo sé, y desmiénteme porque tú estás en esa zona y conoces perfectamente bien el lugar, ¿no? Celaya, por ejemplo, que es una capital automotriz que está conectada además con León y con todo el norte, con esta zona que sí está llena de armadoras vehiculares. Sí, el corredor industrial del Bajío. Ese corredor industrial del Bajío tiene una red ferroviaria perfecta, pero según yo, no se conecta con Zumpango, o con la zona donde está No, Santa Lucía, según yo. Y por eso no. desmiénteme si estoy ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja real de esto? ¿No? ¿Y por qué el presidente pone a Marcelo Ebrard a arreglar esto cuando, según yo, debería ser la secretaria de Economía, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y rapidísimo nada más para terminar este asunto y retomando la parte de la incongruencia, la ley Sí, del espacio aéreo que está hablando sobre el cabotaje, perfectamente lo dijiste. El pretexto del presidente es vamos a permitir que vengan aerolíneas extranjeras que ofrezcan viajes locales dentro de nuestro país y su discurso me parece, no sé, si yo fuera Chairo me rasgaría las vestiduras. Dice que es para mejorar la competencia y conseguir mejores precios. sí, Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué no es lo que estaba él tratando de evitar? ¿No es contra lo que está luchando? ¿No es eso lo más neoliberal que puede existir? ¿No es eso conservador y fifí? Es decir, claro. buscar la competencia no es todo lo contra lo que está él luchando. Entonces, ¿por qué promueves una ley de cabotaje que además va a afectar a las empresas que yo no sé, por supuesto que debe haber una razón de esto en este problema que tuvimos la semana pasada y es un problema en el que nos mete a todos los mexicanos, en el que tuvo que cerrar definitivamente operaciones la Aeromar, línea Aeromar. Por supuesto que tenían que haber tenido consecuencias las malas prácticas. operaciones y prácticas administrativas que tenían los dueños, y yo no sé cómo una empresa de ese tipo puede llegar a tener estos 500 millones de adeudo, ¿no? O sea, ¿cómo se le permite llegar a esos niveles? Pero bueno, finalmente termina. Pero el hecho de que termine nos afecta a todos. Y Claro. seguramente en algo que tú y yo no alcanzamos a ver, o bueno, por lo menos yo no sé, a lo mejor tú sí lo ves, debe haber una conexión con esta posibilidad del cabotaje, ¿no? Y es una práctica definitivamente desleal por parte del presidente estar, por un lado, cerrando, bueno, él no la cerró, pero propiciando que se cierre las operaciones de Aeromar y con todo el conflicto que va a venir en cuestión económica, en cuestión de competencia, porque pues obviamente los precios de las aerolíneas que se quedan van a tener que subir porque ya no hay una competencia menos, pero entonces estar diciendo que va a abrir la competencia con aerolíneas extranjeras, que por supuesto les va a valer gorro salir del AIFA, van a irse al aeropuerto internacional y van a salir únicamente a los destinos que son para ellos rentables y que van a ser dos o tres a playas, ¿no? O a lugares de negocios importantes, y entonces van a hacer una competencia desleal promovida por el presidente de la República, lo cual me parece completamente absurdo, pero sobre todo incongruente con todo el discurso del presidente. Es que creo que le diste a la palabra clave de lo que podría ser este episodio, porque el presidente, creo yo, que algo que también le está perjudicando mucho es, primero, querer acaparar siempre la atención, porque le gusta, eh,
y querer manejar todos los temas, amigo. O sea, es imposible que cualquier persona, y en este caso menos un presidente, habiendo tantos temas, tantos problemas, quiera abarcar y saber de todo. Entonces el problema es que cuando no sabes, tú te darás cuenta, eres maestro, eres catedrático por muchísimos años, sabes muy bien cuando un alumno o una persona va preparada en el tema. Cuando no, se van enredando ellos solos por querer justificar y demostrar que sí saben o sí estudiaron. Y así se me imagina el presidente. Si él estuviera un poquito consciente de lo que dice en ese momento, pero por tratar de verse que sabe la situación, que está enterado de todo, que sabe absolutamente de leyes, pues termina diciendo cosas y haciendo cosas como las que estamos mencionando hasta este día. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando tú dices es incongruente, en una entrevista que le hicieron a la ex embajadora en Washington, eh, ella dice, es que el problema que yo tenía con el presidente, a una pregunta de Pepe Cárdenas, le dice, oye, todo lo que tú hacías, ¿estaba enterado el presidente? Claro, o sea, tan estaba enterado que yo le hacía llegar la información, pero me enteré que no se la hacían llegar, entonces me di a la tarea de marcarle yo personalmente en las tardes, noches para informarle. Sigo diciendo, o a donde quiero llegar con este comentario es, pues claro, ¿cuántas llamadas o cuántos asuntos importantes debe tener un presidente? Me imagino que muchísimos, pero esta persona se veía en la necesidad de decirle, oye, estoy en la embajada más importante que se le puede dar a un funcionario en el extranjero, que es la embajada de Washington. Hay temas muy relevantes y más bajo el periodo de un presidente tan difícil y conflictivo como es Donald Trump. Estoy entre la espada y la pared entre saber qué negocio y qué no. Puedes tomar mi llamada, puedes saber. Y la respuesta es, el presidente no está enterado de todas las situaciones. Por eso es mismas palabras de la embajadora Bárcenas, ex embajadora Bárcenas, mismas palabras donde dice, por eso hay muchas personas en su gabinete que abusan y sacan provecho de ese desconocimiento. Y fíjate que la ex embajadora es tía política de la esposa del presidente actual y su esposo es un fiel, o no un fiel, un férreo atacante en artículos y en diferentes periódicos del gobierno actual. Entonces, cuando tú dices de la incongruencia, quisiera yo pensar y vuelvo yo a ese yo sacar conclusiones de lo que yo veo como ciudadano, de que es imposible que López Obrador sea capaz de saber todo de todos los temas en México. Creo yo que por eso existen su primer círculo, secretarios, titulares, porque en función de eso, pues tú vas a confiar que esas personas tomen las mejores decisiones y que si llega el momento en que son decisiones que afecten el curso, la economía de tu país, entonces sí verlo directamente contigo. Pero estamos viendo cómo iniciamos un presidente que lo está rebasando las situaciones del país y más allá, quiero yo pensar que lo está rebasando el que él ya se está viendo que no, que ya no es el centro de atención del país, Claudio. No, y además, Juanjo, eh, eh, lo estarían interrumpiendo a que estuviera viendo sus series en Blim y tomando su chocolatito después de acompañar. Sí, sí, sí. Pues que no sabe tantas, todas las cosas, me quiero, Juanjo. No, entrando ya un poquito en lo serio, claro que este conflicto además nos está diciendo efectivamente que
lejos de estar gobernando, ¿no? Ujú. Cuando tú gobiernas, bueno, cuando eres presidente, tienes la obligación de gobernar, ¿no? Es decir, de mantener todos los aspectos y para eso tienes secretarios, tienes ministros y cada uno de estos tienen sus asesores y sus expertos en el tema para ir resolviendo todos los asuntos, ¿no? Por eso, este, ninguna presidencia, porque el presidente lo que hace es presidir a una mesa de expertos en varios temas que van resolviendo todo en conjunto y él finalmente es eso, el que va coordinando el trabajo y todo y que pues debería de estar enterado, pero delegando las responsabilidades. El presidente solamente gobierna, bueno, él cree que quiere gobernar de manera doctrinal en un púlpito desde la mañanera y a partir de eso se acaba, ¿no? Es decir, y para Así él, es. gobierno implica levantarse temprano y todo. Y cuando vienen los conflictos de a de vera, pues por supuesto que hay una solución. A Marta Bárcena se le encomienda ser la embajadora de México en Estados Unidos. Está, pues, por supuesto, cerca de la Casa Blanca en Washington y tiene que estar viendo la serie. Cuando viene el conflicto de México como tercer país seguro y que Así es. está, pues, tratando de ser una contención al problema migratorio, que además era la bandera del discurso mm, incendiario de Donald Trump, ¿no? Y con el cual se estaba lanzando a mantener su reelección y todo este conflicto que desató una serie de problemas raciales, discriminatorios, neonazis en Estados Unidos, eh, pues nos pone algo así como que la canasta que iba a recibir todo el desperdicio que a Estados Unidos no le servía, ¿no? En esta, Así es. ya con el discurso que estaba manteniendo la Casa Blanca. Y entonces viene un conflicto en el que, por supuesto, la embajadora es la que tiene que empezar a dar la cara, pero tiene que estar en sintonía y perfectamente armonizado, primero, por supuesto, con el canciller, que esta sí es una labor 100% de las funciones naturales de la Cancillería mexicana, en la persona de Marcelo Ebrard. Así es. Y por supuesto, eso es lo que hace un canciller y un embajador, ser la representación del gobierno del país, en este caso de México, en la persona del presidente López Obrador. Y cuando empezamos a ver que hay un problema, es decir, Marta Bárcenas está tratando de contener el problema, de enfrentar, pero Marcelo Ebrard está diciendo, sí, señor, lo que usted quiera, y se baja los calzones con Trump y acepta todo. Y entonces viene el conflicto, ¿no? Que ahorita lo que están acusándose a uno, bueno, una le está acusando las cosas de forma real, ¿no? Que no le avisó, que no le dijo, que no sabe el presidente. Y el otro, lo único que atina a decir, es usted una mentirosa, ¿no? Es decir, yo no oigo argumentos por parte de la Cancillería, sino simplemente una descalificación y un ataque. Pero luego sale el presidente a decir que efectivamente está enterado de todo y que la que está mal es Marta Bárcena, ¿no? Entonces dices tú, híjole. Y finalmente, pues digo, ahorita el pleito es meramente de lavadero, ¿no, amigo? Porque ya somos o sea, se hizo una resolución al respecto. Donald Trump ya no es presidente, está operando el programa, ¿no? Ya todo está ahí. Y ya nada más es si me dijiste, si no me dijiste, si el presidente sabía, si no sabía, y la señora es una mentirosa, ¿no? Y en eso se queda. Y sí, digo, como que completamente lejano, polarizado en lo que nosotros entendemos por diplomacia, ¿no? O sea, en la diplomacia estricta, ¿cuándo iríamos a ver un conflicto de este tipo? Es que, amigo, este tipo de situaciones, si no las conociéramos, para mí pintan de cuerpo entero las personalidades de los involucrados y me refiero a lo siguiente. Yo, por lo menos, no me había tocado ver una reacción como la que tuvo Marcelo Ebrard este, en medios de comunicación y mucho menos en la mañanera. Lo que hay de trasfondo, que créeme que sería entrar en un debate de, dijiste tú, como de chisme de lavadero, o sea, ¿quién tiene la razón? No lo sabemos,
Lo que sí te puedo decir es que en función de esto te puedes dar cuenta de las personalidades de cada quien y de cómo asume cada quien ese tipo de situaciones. Yo tengo la creencia, Claudio, de que si no es verdad algo de lo que se te acusa a ti, pues no tendrías por qué molestarte. O sea, creo yo que de una manera tranquila o no podrías indicar, y más el nivel o los niveles de diplomacia que manejan Marcelo Ebrard y López Obrador, eh, porque yo hasta donde vi a la ex embajadora Marta Bárcenas, lo dice muy tranquilo y de una manera muy natural. Eso no quiere decir que a lo mejor, como decimos coloquialmente, esté metiendo cizaña, como dice Marcelo Ebrard, que quiere dañar su imagen, pero al final maneja muy bien y se expresa muy bien la ex embajadora. El problema aquí es que Marcelo Ebrard sí sigue en la contienda electoral, es uno de los candidatos de López Obrador, y me llama la atención que una persona lo pueda desequilibrar de esa manera y que más allá empiece otra vez como el alumno que no sabe a darnos explicaciones que no debería darnos, porque él tiene un perfil diplomático y se supone que la información que maneja de Estado es delicada. Entonces él al decir, no, yo le dije, yo salí y hablé 2 veces con el presidente y es más, qué bueno que quité a Marta Bárcenas porque ya me había enterado que quería ser como Turquía y puta cabrón, o sea, no, no te metas en broncas, o sea, simplemente con una declaración de las que yo creo que él maneja miles durante el día, es decir, bueno, no estoy de acuerdo con la embajadora, obviamente se me hace fácil a mí decirlo, no estoy en esa situación, pero es el problema de exponerse públicamente y de ser una corcholata. Ahora, fíjate todavía lo que dice Marta Bárcenas, ya me escucho como ellos, cabrón, o sea, dice todavía Marta Bárcenas, lo que sí debo de reconocer de Marcelo Ebrard es que no tiene una idea de lo que es llevar una agenda diplomática bilateral o no, no tiene una idea de cómo llevar agendas internacionales. Lo que sí le reconozco es que es una persona políticamente muy hábil y eso es lo que hace que Marcelo Ebrard esté donde esté y sea tan eficiente y eficaz. Claudio, si a mí me dicen eso, no me debería de enojar, Claudio. Al contrario, decía, ¿sabes qué? Esto yo lo resuelvo en privado, nos vamos a comer, resolvemos eso. Por ahí debía de venir el asunto, porque además, en otra parte, ahorita ya no, pero ¿quién era el jefe? Pues López Obrador, No, bueno, entre Marcela y, digo, Marta y Marcelo. Marta y Marcelo, ¿quién era el jefe? Sí, pues, Desconozco, amigo. no, pues Ebrard, ¿no? Por eso es el canciller. O sea, Ah, discúlpame, sí, sí, los, sí, sí, los sí. embajadores son subordinados del canciller. No, no, me confundí, claro. Entonces, ¿cómo tú como jefe te pones a discutir con un subordinado? ¿No? En esta cuestión, porque además, entendiendo también que a esos niveles el protocolo es extremadamente importante, ¿no? Claro, Y entonces, ¿cómo es posible que tú te puedas poner al tiro ahorita en un pleito, pues que parece infantil? Yo sé que no es infantil porque hay muchas cosas de por medio, pero además en un pleito, amigo, que el problema del país, del tercer país seguro, que es lo que estamos peleando, es que estamos poniendo a este México como un lugar al que van a deportar, vamos a decir, porque creo que la palabra correcta no debe ser deportar, sino que los van a sacar del país al que están llegando, de todas las nacionalidades, las van a poner ahí con la posibilidad de que este país seguro, por eso se llama tercero, porque es un país al que no pertenecen las personas a las que están llegando ni de dónde vienen, para pedir asilo, ¿no? Es decir, así es. nosotros vamos a asilo. Entonces nos convertimos en eso. Y esto parece que ya está solucionado. Con eso Donald Trump se estaba quitando a toda esta invasión, porque pues finalmente parecía una invasión migrante, ¿no? Ya sabemos que sobre todo tuvimos de Haití, de Honduras, un montón de personas que estaba ahí. Pero ya estado resuelto todo esto, no era algo
pues casi igualito el acuerdo que habían hecho con Joe Biden hace 15 días que vi, ¿no? Sí, por eso me llama mucho la atención la ¿Qué reacción. estamos discutiendo entonces? Y entonces, ¿cuál fue el nuevo acuerdo con Joe Biden si eso ya estaba solucionado desde Donald Trump? Y entonces ahí ahora me empiezan a saltar más dudas. ¿Qué Y a está mí pasando? todavía lo que me llama la atención y yéndome a las personalidades es para concluir y darle cauce a otro tema o seguir por otro ramo de este mismo tema, es, tú ves a Marta Bárcenas tranquila, tú ves a un Ebrard que lo sacaron de sus cabales y ves a un López Obrador que como siempre se pinta de cuerpo entero. Al tratar de conciliar o dar un cierto final a esa discusión, hay sí palabras textuales, el presidente López Obrador dice, eh, estamos viendo que la diplomática definitivamente se ha puesto en el bloque conservador. O sea, desde la cabeza tú ves cómo se maneja la situación política en México y es tal cual lo que estamos viviendo actualmente. O sea, ya estamos llegando al punto de que lo que hace el presidente para unos es muy, muy malo, para otros es muy, muy bueno. Si hablas bien del presidente, entonces sí eres inteligente y ya te estás dando cuenta lo que siempre hemos visto los que estamos a favor del presidente. Pero si tú le dices a alguien, no, es que el presidente actúa de una manera que no debe de ser, entonces, pues entonces no estás en el lugar indicado o tú perteneces automáticamente al grupo FIFI, conservador, neoliberal, que defendías al PRIAN, que estabas de acuerdo en las prácticas anteriores. Eso es lo que a mí me llamó la atención de este caso, porque al final lo relevante, bien lo dijiste tú ya, Claudio, se llevó a cabo, queramos o no, lo doblaron, no lo doblaron, se negoció, no se negoció, se terminó haciendo lo que originalmente quería el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump. Y que la misma política migratoria que está promoviendo o pidiendo, bueno, que pidió y ya se hizo también Biden, ¿no? Así Aparentemente, es, yo no entiendo. así es. Pero sí, justamente en esta parte tienes el punto de conexión, amigo, ¿no? Vimos ahí algo, aunque me gustaría primero hablar de Yasmín Esquivel y de todo Me esto parece perfecto. muy complicado, pero nada más para dejar abierto el paso en el puente a lo siguiente que probablemente no sea el momento correcto para hablar del asunto García Luna, pero podemos ir empezando a preparar el terreno probablemente para la siguiente semana cuando sepamos ya el veredicto del juicio. Pero justamente en este asunto que dices tú, si hablas mal del presidente, entonces te conviertes o más bien, si no estás de acuerdo con lo que dice el presidente, te conviertes inmediatamente en alguien que está en contra, que es opositor, que es un enemigo al país, traidor a la patria y que no se encuentra con la transformación, ¿no? Ya olvídate de que si hablas mal, ¿no? Porque en esta semana, pues por supuesto que hay una propuesta de ley ridícula y estúpida para aumentar la multa a las injurias al presidente de una ley que proviene de 1917, que habrá Sí, que sí, ahondar un sí. poquito con el asunto, pero que eh, está relacionado directamente porque justamente el último testigo del caso de García Luna, eh, entonces está hablando, pues diciendo que le dio sobornos a García Luna, pues tratando de embarrar a Calderón de alguna manera y está con estas cuestiones. Pero cuando aparece el nombre de López Obrador en la probabilidad o posibilidad de que también se hubiera encontrado en, en haber recibido sobornos, no directamente él, sino en las manos de un operador político que tuvo cuando estaba de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, en ese momento es, a ver, sí le creo todo lo que diga en contra de García Luna, pero no le creo Exacto. lo que diga en contra de López Obrador, ¿no? Entonces, todo lo que pueda decir en contra de García Luna es cierto, todo está cierto, pero lo que hay en contra mía no va a ser cierto y entonces ya ahí no le creemos, ¿no? Y entonces vienen estos asuntos de, oye, espérate tantito, la verdad es la verdad.
¿no? Los hechos son los hechos, no, y no tienen una calidad que va cambiando, ¿no? Si lo dice en contra de uno o en contra de otro. Así es. Claro, porque ese discurso lo están teniendo pues a partir de eso, ¿no? Pero claro que era el momento idóneo porque a mí esto, lejos de que el presidente saliera al otro día de la propuesta esta que fue aprobada en comisiones, donde decía, es que no sé a quién se le ocurrió aprobar esta, yo no necesito eso, y si la aprueban la voy a vetar, ¿no? Sí, A mí me pareció más bien pues una estrategia muy buena para decir, a ver, pónganme a alguien que se queme, que no importa quién sea, yo la voy a purificar después porque tengo ese gran poder, que aprueben esta cosa, que se haga un escándalo, pero yo mismo la voy a vetar. Es decir, está organizado por él y todo, y entonces, ¿quién aparece como el paladín de la democracia, de la libertad de expresión, de absolutamente todo lo bueno López Obrador. y opaca la posibilidad de ser señalado casualmente al otro día de haber recibido un soborno por parte del testigo principal en el juicio de García Luna? ¿No? Pues, por favor, ¿no? O sea, pero aquí todo el mundo diciendo, ay, nos van a cobrar, ahí va mi cochinito porque no voy a dejar de hablar mal de él y la manga. Y obviamente, pues poniendo como, como, pues absurda, ridícula, anacrónica a la diputada que está proponiendo esta ley, ¿no? Y que la están poniendo en ridículo. Finalmente se están burlando de ella y la están humillando por haber tenido esta propuesta tan tonta, porque finalmente era una propuesta tonta. Pero qué casualidad que pasa en Fast Track, la aprueban inmediatamente y al otro día el presidente dice, no, la voy a... Y ocupó un gran porcentaje de encabezados en periódicos y en noticieros, ¿no? ¿Y quién sale como el paladín de la libertad de expresión? Pues el presidente, ¿no? Y dejaron de pelear con el otro, ¿no? Y entonces al que están señalando ahora como el malo es al abogado de García Luna, porque él Claro, es el que está injuriando al presidente. así es. ¿No? Entonces, y No, el presidente todavía se pone en plan de víctima y estoy consultando demandar al abogado, pero en Estados Unidos, no aquí. sí, sí, sí. Aquí. ¿Por qué chingados no aquí? ¿No? Porque están atacando al presidente. El presidente es el presidente de México. En Estados Unidos el presidente de México no tiene ninguna figura legal como para que lo puedan acusar. O sea, la demanda que está planteando el presidente es completamente improcedente como la está planteando, porque en Estados Unidos no puedes demandar a alguien porque le haga un daño moral al presidente de otro país, ¿no? Claro, O mejor aplícalo aquí en México, que sí está la figura en el Código Civil de ese daño moral por los daños y perjuicios que pueda tener ante eso, que por supuesto no tiene nada porque es un argumento válido dentro de un juicio como una pregunta para poder obtener información que al finalmente se obtuvo. Pero el presidente, habilísimo en esa parte, sí, aquí no entra en el costal de la incongruencia, ¿no? Sino que cae perfectamente bien en todo su patrón, pues está diciendo, y es muy simpático, el dinero que pueda obtener de eso, ¿y cuál dinero el señor ya está dando por esas cosas? sí, sí, sí. Por el contrario, señor, ojalá que sí lo demandara, porque si lo demandara, usted se va a tener que sentar en ese banquillo a dar un testimonio y entonces se le van a preguntar muchas cosas donde nadie lo va a poder detener y entonces va a tener que explicar, por ejemplo, cómo es que ha vivido durante 18 años de campaña con solamente 200 pesos. Y eso será muy interesante de que podamos verlo en un juicio que el propio presidente está promoviendo. Pues para seguir con la línea de conducción, creo que le acabas de dar también al clavo porque, como siempre, aquí la intención es ver diferentes ángulos para que quien nos vea también saque sus conclusiones. Pero a mí de primera instancia, híjole, Claudio, yo por más que he leído en diferentes espacios como El Proceso, Carmen Aristegui, El Universal, Reforma, me confundo más porque creo que el juicio a Gerardo García Luna, creo que es un juicio estratégicamente armado por Estados Unidos. No lo sé por qué ni para qué.
pero es un ejercicio que por desgracia está pintando de cuerpo entero la política mexicana. Cuando tú ves todo lo que declaran, yo en lo absoluto estoy a favor o en contra de Genaro García Luna. Créeme que el resultado para mí es indiferente como ciudadano. Yo voy a seguir teniendo mis problemas, pero cuando tú ves cómo está coludido el crimen organizado con los gobiernos mexicanos, me queda la impresión de que eso mismo se ha repetido en este gobierno que juzgaba y criticaba esas prácticas, y creo yo que en este gobierno se ha agudizado en esa parte de que la impresión que me daba es que en los gobiernos anteriores había más control o pactabas de alguna manera con un grupo y eso hacía que equilibraras la lucha entre ellos. Creo yo que aquí el darle el control al ejército de muchas cosas, el sacarlos de esa área, ese diálogo de abrazos, no abrazos y la no militarización, etcétera, etcétera, mmm, veo que al final este gobierno va a salir mal parado. Y va a salir mal parado porque es un gobierno que no es transparente, que desde mi punto de vista eh, es evidente que muchas acciones que se han llevado, pues por poner un ejemplo, en las elecciones locales, sí ha participado el crimen organizado, sí hay una relación del crimen organizado y que sin lugar a dudas, López Obrador, en todo lo que ha sido su movimiento, directa o indirectamente, porque tampoco quiero acusar al presidente que lo sepa o no, pero directa o indirectamente, claro que ha sido apoyado por este grupo y claro que se ha fortalecido el crimen organizado en este sexenio, porque el presidente está más ocupado en que no sabe de qué manera ni de qué forma se hagan llegar los recursos para sacar sus programas populares y sus proyectos. Entonces, para dar pase rápido y ya no pasarnos del tiempo, eh, creo yo, Claudio, que estamos a punto de ver qué consecuencias nacionales e internacionales va a tener el juicio contra Gerardo García Luna. Genaro. Pongo un ejemplo, Genaro Luna, perdón. Es, si se declara culpable, ¿qué impacto va a tener en Estados Unidos? Y seguramente en México, pues va a ser algo que va a favorecer al presidente López Obrador y va a ser, creo yo, un pretexto para decir, bueno, sí, ok, ya metieron a Genaro García Luna, entonces ahora vamos por su jefe, porque está involucrado, que ojo, también creo que está involucrado, por supuesto. Y la otra, si lo declaran inocente, ¿qué va a hacer el presidente? Lo va a llamar, lo va a enjuiciar, de veras le va a abrir un juicio aquí a él y al presidente. Ya vimos que el juicio contra los presidentes nunca procedió. Entonces, para darte el tema, que lo ahondes y para terminar rápido, va muy de la mano conectando puntos con lo que es Yasmín Esquivel. O sea, demostramos que hay evidencias y que ya la UNAM está llevando a cabo una investigación seria y la ministra se ampara. Entonces queda ese, diría Santiago Krill, que está de moda ahorita, ese sospechosismo de que es que la ministra todavía sigue siendo, para bien o para mal, lo que importemos tú y yo como ciudadanos, un elemento clave para las siguientes resoluciones que podría tomar en la, ay, se me fue el La nombre, Suprema Corte. en la Suprema Corte, porque todavía es una aliada de del presidente López Obrador. Entonces, ahí es donde entra lo que tú dijiste, este tipo de incongruencias. Cuando me conviene hacer leña del árbol caído, lo voy a hacer. Y cuando yo me voy involucrado, ni lo menciono. Cuando me seas útil a mí, a mi movimiento, entonces sí vale la pena integrarte. Pero cuando tú representes la corrupción, la impunidad, el amiguismo, etcétera, si no estás conmigo, entonces sí, hay que juzgarte y hay que echarte todo el juicio público encima de ti, amigo. Mira, yo para ya cerrar,
te quiero decir, yo prefiero ahondar en el tema del juicio de García Luna la próxima semana, ya que sepamos el veredicto, que yo te consultaba con Perfecto. y efectivamente será el martes porque el lunes es día feriado en Estados Unidos, es día de los presidentes y no van a haber actividades oficiales. Entonces hasta el martes seguramente sabremos. Sin embargo, yo creo que hoy al presidente le conviene más que salga inocente porque de salir culpable Sí, va a haber una puerta donde se le pueda investigar al presidente, ¿no? Al presidente actual, ¿no? Y que por supuesto tendrá que salir todas las cosas. Pero ahondaremos en eso la próxima semana. Y vayamos al asunto de Yasmín Esquivel, donde la semana antepasada el presidente tuvo la desfachatez y la osadía de decir que gracias a este tema que está saliendo, la ministra Piña era presidenta de la Suprema Corte gracias a él e sí. hizo una expresión de risa burlona y cínica que no habíamos visto en toda la carrera de López Obrador, ¿no? Así, pero burlona impresionante, simpática porque todo gira en torno a él, A ¿no? él, claro. Y lo voy a dejar simplemente así para que nuestros amigos saquen sus propias conclusiones y sepan de qué puedo hacer. Pero la ministra efectivamente pues, solicita un amparo que se le es concedido para que la UNAM no pueda decir absolutamente nada de nada y finalmente, pues que esté protegida y que ella se pueda mantener en el cargo, ¿no? Dicen los rumores, ¿no? En Radio Pasillo, que en aquella reunión que hubo justamente cuando venía Joe Biden y que se reúnen porque llegan a Palacio Nacional, José María Riobó, esposo de la ministra Ministra. Yasmín Esquivel, con Yasmín Esquivel, y recibe la instrucción por parte de Andrés Manuel López Beltrán, del segundo hijo de López Obrador, que es un operador político que ya sabemos que mueve muchas cosas, y es quien yo digo que se va a quedar de candidato a la presidencia o de sucesor del presidente. Sí, sí, sí. Se reúne con ellos y dicen los chismes de Radio Pasillo en Palacio Nacional que ahí les dice, señora ministra, usted tiene que renunciar para que salgamos todo esto bien, porque así va a quedar bien mi papá, ¿no? Ante esto, porque se hizo justicia. Y que la ministra le dijo, sí, si quiere salimos, pero entonces toma el portafolio de su esposo y le dice, en cuanto yo renuncie, se van a dar a conocer todos los, eh, las Arreglos. o las evidencias de arreglos y corruptelas donde demuestran que tu papá es completamente corrupto y culpable de todas las cosas, aunque salga embarrado mi esposo, ¿no? Pero tengo toda la muestra de que quien lo obliga a hacer y por tanto saldría inocente, mi esposo, es tu papá. Entonces tú decides. Y la prueba es que está ahí la señora, se le otorga a una ministra un amparo, una juez le otorga un amparo y no va a renunciar, ¿no? Es decir, no hay vergüenza, no hay dignidad, no hay absolutamente nada, pero hay un señalamiento completo. Y la única cosa es, el amparo es para que la UNAM ya se calle y ya no diga absolutamente nada. Es decir, la UNAM ya no puede respaldar que sí hay un plagio Sí, y no lo sí. puede decir de manera pública. Y con eso se va a tener que callar y vamos a tener que aguantarnos con la ministra ahí. Pero fíjate qué casual, porque con esto voy a cerrar con lo que inicié. Uno de los nombres que aparecen cuando López Obrador está diciendo que uno de los expertos le dicen que el aeropuerto de Texcoco sí es viable, pero él dice que no, es el Sí, José María Riobó. sí, Y ahí te lo sí. dejo, que cada quien saque sus conclusiones. Pues y muy interesante, amigo, como siempre. Espero que la próxima semana estemos juntos y que quien nos acompañe pues pueda sacar también sus conclusiones. Y como siempre, Claudio, agradecidísimo por la oportunidad que me das de estar en este espacio, inquietos, porque cada vez se acerca más una época en la que yo no sé con este gobierno qué vaya a pasar ni las consecuencias que vaya a tener, pero sin duda importantes. Y espero que estemos aquí para comentarlo, amigo. Efectivamente, mi querido Juanjo, aquí estaremos, primero Dios, y pues ya platicaremos. Creo que será bueno iniciar el próximo programa con lo que suceda de García Luna, Sí, pero algo me dice que no será lo único de lo que tengamos que platicar en esta semana. seguramente, amigo.
Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. No olviden suscribirse, compartir y pues acompañarnos en esta aventura del programa que tenemos. Así es, amigo, nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima.